No es de sorprenderse que en las instalaciones de Televisa muchas personas aseguran haber visto espectros o sombras deambular de un set en set, así como objetos que cambian misteriosamente de lugar, ya que desde sus inicios Televisa se ha dicho que durante la madrugada en algunos sets de Televisa se ofrecen misas negras a deidades satánicas. El día de hoy les traigo un especial bastante perturbador. A manera de pirámide empezaremos a platicar diferentes leyendas urbanas y detalles perturbadores, uno más siniestro que el anterior. Suscríbete al canal y toca la campanita si acabas de llegar a mi mundo, te divertirás, te lo aseguro. El Canal de las Estrellas Televisa es una empresa mexicana de medios de comunicación, es una empresa diabólica involucrada en la producción y transmisión de programas basura, dirigidos al sector más pobre de nuestra sociedad, que es prácticamente todos nosotros. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo jefe de Televisa. En una entrevista celebrada el 11 de febrero de 1993 en el diario El Nacional, ahora extinto, mostraba entre sus páginas una plática entre el periodista Alejandro Salazar con Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, quien murió en 1997. Y la nota irónicamente decía: Televisa no está vinculada al poder ni a la política. Cito textualmente lo que Azcárraga dijo en esa entrevista. Dijo: México es un país de una clase media muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja y la media alta. Todos nosotros. Los ricos, dice, los ricos como yo, no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. Bueno, este empresario llegó a ser considerado en su tiempo como el hombre más rico de América Latina. El Tigre, que también fue, por cierto, novio de Silvia Pinal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente nivel en la pirámide es mujer, casos de la vida real. Lo que llamaba la atención de este programa era que fue presentado en horario familiar y tocaba varios temas polémicos como la brujería, la homosexualidad, el tráfico humano, violaciones y más, mostrando la cruda realidad de varias familias mexicanas y en algunas ocasiones haciéndolo de una manera bastante gráfica, terrorífica y perturbadora, como estos dos casos que te voy a mencionar. La vida misma de Silvia Pinal ha sido una verdadera tragedia. Su hija de 19 años, Viridiana, falleció en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982. Viridiana perdió la vida de una manera instantánea por un golpe en la sien, ya que no llevaba el cinturón de seguridad. Silvia Pinal también fue violentada por Enrique Guzmán. Esos 11 años que vivió como pareja con Enrique Guzmán fue víctima de un verdadero infierno, debido a la explosiva y volátil personalidad de su loco marido. Golpes, amenazas con pistola, violaciones, todo esto terminó en divorcio. Silvia acudió al propio Emilio Azcárraga Milmo, sí, al Tigre, quien siempre fue un amigo íntimo y protector de la actriz, con quien tuvo un noviazgo en los 50s, y el Tigre, no solo había mandado golpear a Enrique Guzmán hasta orinar sangre, sino que también hizo que le dieran el divorcio inmediatamente. Les mencioné al inicio que lo que llama la atención es el horario familiar. Les voy a enseñar ahorita dos casos que realmente son bastante perturbadores, como este episodio que se llama Amar a Solas. Y es el caso de Ángel, un masturbador compulsivo, ¿sí? Un masturbador que tiene graves problemas de ansiedad, y esa ansiedad solamente se ve liberada cuando llega al orgasmo. La vida de Ángel es un verdadero infierno, una verdadera pesadilla. No puede socializar, no puede tener novia, no puede trabajar debido a sus problemas de masturbación. De hecho, lo llevan hasta ver a un padrecito. Y aquí le está contando Ángel todas sus experiencias al padrecito y le pone una regañada de esas infernales. Pobre Ángel, su vida es un infierno, y es que no es lo mismo que se masturbe 1 o 2 veces por semana a que se la jale prácticamente 7 veces al día. Ángel lleva
muy lejos su vicio, demasiado lejos, y lo lleva hasta el hospital. Y no se la arrancó, pero sí tuvo una severa hemorragia. Y esto en horario familiar me parece bastante perturbador. Quiero saber qué opinas aquí en la cajita de comentarios. Escríbeme tu opinión. ¿Has visto este capítulo del masturbador compulsivo? Los siervos del mal. Este episodio se trata de una pareja dueña de un restaurante, el cual está pasando por una crisis económica debido a que no se les paran ni las moscas. Cuando de pronto un hombre con un look bastante oscuro, siniestro y bastante particular, algo así como el guitarrista de Black Sabbath, acompañado de sus acólitos, les empiezan a hablar de todo tipo de temas religiosos. Este tipo extravagante se trata de un líder de una secta, y la secta empieza a apoderarse del sitio, comenzando por la pareja. Oremos. El Señor destruirá con ira a sus enemigos y con fuego los devorará. Amén. Amén. La esposa corre a la policía a buscar ayuda después de las brutales golpizas que su esposo le propinaba. Y no solamente él, al parecer el pueblo entero estaba bajo la influencia de la secta y todos los esposos se convirtieron en unos golpeadores, en unas bestias. Cuando la esposa fue a denunciar a la policía, se dio cuenta que no contaba con nadie porque la policía estaba en esta secta y todo el pueblo era parte de esta secta. Definitivamente Silvia Pinal era el Dross de mis papás. El prosticatálogo de Televisa. Realmente existe un catálogo donde aparecen las actrices y este catálogo es ofrecido a altos empresarios a cambio de favores sexuales, pues Alfredo Adame, el buscapleitos por excelencia de la televisión mexicana, así lo afirma. Y no solamente Alfredo Adame, otras celebridades también como Kate del Castillo afirman que hay un prosticatálogo y es ofrecido a políticos de alto nivel, a empresarios y ejecutivos a cambio de darles placer. Adame, en un programa de farándula, reavivó esta leyenda urbana que todo mundo ya sabemos que no es leyenda urbana y que existe. Y no solamente reveló la existencia del prosticatálogo, sino también toda una red de prostitución. Incluso dijo que la actriz Edith González también formaba parte de esta red de prostitución, que la administraba una señora, una mujer de nombre Nancy Román, conocido como la burdelera de Televisa, y que todo mundo lo sabía. Solamente una vez que una chica me habló a mi casa diciéndome que había un catálogo. O sea, me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar. Muy amablemente le dije que yo no me manejaba bajo esos estándares sexuales o de favores sexuales. Ella me manejaba cifras muy importantes, ¿no? Como para que uno accediera. Ella me decía que había hasta $1,000,000 por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa, de la empresa, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues yo respeto mucho las personas que se dedican a eso, pero no, finalmente yo no accedí a participar, porque ya eso fue hace como unos 30 años, 25 años, ¿no? Y yo la verdad no me atrevería pues a estar diciendo esas cosas, porque hay muchas compañeras involucradas que también son amigas mías, compañeras con las que he trabajado y que yo finalmente, bueno, respeto sus decisiones y probablemente en su momento muchas tuvieron la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Los niños de Chiquilladas fueron parte de este prosticatálogo? Pues muchos investigadores así lo aseguran, y esto es lo más horripilante. Uno puede entender que los adultos lo hagan y que se vean inclusive obligados, pero hacerlo con niños me parece asqueroso. Chiquilladas era un programa muy popular, de hecho yo lo veía junto con mis papás echándonos unos taquitos. Chiquilladas era un programa que se trataba de sketches, imitaciones de los programas del momento interpretados por niños, y de ahí salieron grandes artistas como Brutus, como Alex Sintek o Lucero, la exnovia de Sergio Andrade.
Carlos Espejel, entre otros que ahora son grandes estrellas del canal satánico. Esos pequeños tenían que pasar por una prueba perturbadora y enferma, a pesar de tener el talento requerido y ser los prospectos perfectos, pero aparecer en televisión tenían que estar en la intimidad con productores y altos ejecutivos de Televisa pedófilos. Se dice que ellos eran parte del famoso prosticatálogo. ¿Satanismo, sacrificios, magia sexual? Hemos dejado lo más fuerte de esta pirámide para el último. Y a continuación te voy a compartir solamente un extracto del testimonio del ex satanista Pedro Romero. Pedro Romero quizás no te suene, pero si te digo el nombre de Pistachón Zigzag, quizás a muchos de ustedes que vivieron su infancia entre los 80 y los 90 sepan quién es Pistachón Zigzag del programa Odisea Burbujas. Yo era fan cuando era niño de estos tipos, del Ecoloco, de todos ellos, y hasta tenía un cassette, ¿sí? Tenía un cassette de su canción de Odisea Burbujas, me encantaba. Y cuando yo me enteré que el que la hacía de Pistachón Zigzag era satánico, pues sí me puso los pelos de punta y me puso a pensar en muchas cosas. Te voy a compartir a continuación este testimonio que es mejor que tú lo escuches de la voz de una exestrella de Televisa. Era satanista y se choqueó tanto, se traumó tanto de este mundo que se volvió cristiano. Aquí te lo voy a presentar. Él es Pedro Romero, Pistachón Zigzag. Y vemos que hoy en día, a través de los medios de comunicación, se ha ido infiltrando el ocultismo, el satanismo. Toda la gente puede pensar que la vida del artista es una vida de tranquilidad, de fama, de pura felicidad, pero yo puedo decirles que lo que hay atrás de cada artista es amargura, soledad, vanidad, prepotencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, y hay satanismo también. Yo anteriormente estuve muchos años dentro del medio artístico. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este ambiente con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé yo a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDA. Así es de que yo a los artistas empezaba a hacerles trabajos en los centros nocturnos. Ellos venían y me decían, ¿sabes? Hazme un trabajito para que me vaya bien. Y pues como no les iba a ir bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Así de que ellos estaban allá al frente haciendo el show y yo por acá atrás haciendo trabajos. Yo en ese tiempo, andando por Televisa, me encuentro una artista llamada Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano. Así de que ella me dice, me recomiendan contigo, necesito que me hagas un trabajito. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Así de que yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y ella me dijo, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Sabes, te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una iglesia satánica en el área norte de Satélite. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Así de que yo acepté aquella invitación y me dijo, pero es una sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Así de que me vendó los ojos y me dirigió hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, lo primero que vi fueron unos techos pintados de rojo con paredes negras, con un montón de simbologías alrededor. Había estatuas de barro negro con un montón de veladoras negras, anaranjadas y de muchos colores. Había figuras en las paredes, a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez, la Guadalupana. Estaba el pentagrama del esoterismo. Había infinidad de simbologías. Así que fuimos adentrándonos más adentro y a mí me empezó a llegar un olor a huevo echado a perder, como azufre, a carne podrida, y fuimos avanzando. Cuando yo llegué a cierto punto empecé a ver alterones de animales muertos y ya apestados, en descomposición, pero a mí me sorprendió que empiezo a ver también cadáveres de niños desangrados, que les faltaban miembros de sus cuerpos, que les faltaban los ojos, que les faltaba el corazón, y yo empiezo a adentrarme más adentro y veo un grupo de personas vestidas de negro, una persona de blanco y una persona de rojo.
Había una mesa enorme al centro de concreto negro sostenida por 2 cabras y con un montón de simbologías a su alrededor y con un pentagrama, una estrella de 5 picos en el centro de aquella mesa. Así que nosotros nos detuvimos en cierto punto y aquellos empezaron a decirle a aquella joven: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Aquella joven se desnudó, se quitó aquella túnica roja, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos, la amarraron de los pies y empezaron a danzar alrededor de ella. Empezaron a cantar alabanzas satánicas, empezaron a decir oraciones satánicas que yo no conocía. Así de que empiezan ellos a danzar y empiezan de momento a traer cabras, perros, gatos y empiezan a degollarlos. Y esa sangre la empiezan a vertir encima de aquella joven. Ahora sé que lo mismo que se hace en una iglesia cristiana es lo mismo que se hace en una secta satánica, pero todo es al contrario, todo es al revés. Si Dios nos manda a amar, Satanás me manda a odiar. Así es de que ahí estaban bautizando a la persona, pero no con agua, sino con sangre. En esos momentos traen una serpiente, le cortan la cabeza, se la dan a tragar a aquella joven. Y en esos momentos traen un bebé vivo de aproximadamente 10 meses de edad y sin ninguna misericordia lo abrieron, le sacaron el corazón que todavía se veía cómo estaba brotando la sangre y se lo dan a comer a la muchacha. La persona que estaba de blanco, que era un sumo sacerdote, se desnudó, la tomó sexualmente y le dijo: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Desde que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron: tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberse saludado. Yo recuerdo que este señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía: ¿y yo por qué? Ese señor me decía: es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo: te voy a obsequiar este libro, prepárate, discípulate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentí inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche yo empecé a sentir algo que me decía: levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice: ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen: vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz,
en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando de qué religión era este, de qué religión era este, de qué religión, de qué religión. Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba, no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así es de que yo con aquel temor nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal. Vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa con agua en el lado izquierdo, y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta, y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían: tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía: los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos: tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer, porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía: si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara a nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. ¡Wow! Ese pistachón zigzag sí que es o era todo un loquillo. Si te gustó este video, quieres una segunda parte, suscríbete al canal, toca la campanita y comparte este video, porque nos estamos acercando mucho a la meta. Compártelo.